Buenas, en este momento estaremos hablando sobre el sistema óseo. Pues inicialmente el sistema óseo pues es el conjunto de un tejido óseo o de huesos. Bueno, a pesar de que el aspecto de ese hueso es un material sólido, seco e inerte, pues el hueso en realidad es un organismo vivo que tiene la capacidad de formarse, recomponerse de manera continua. Más adelante pues estaremos viendo pues cómo se forma, cómo es su estructura ósea y cómo se remodela. Pues los huesos tienen un metabolismo activo. Pues a diferencia del esqueleto de otros vertebrados, pues el de nosotros los seres humanos está estructurado para que nosotros podamos caminar de manera erguida, a diferencia que el de otros vertebrados como la vaca, el perro, que ellos lo hacen que en cuatro patas. Pues nuestro esqueleto da forma al cuerpo y potencia para el movimiento. Pero no lo hace solo, necesita estar interrelacionado pues con otros sistemas. Para este caso sería el sistema nervioso y el sistema muscular. Eh, Al igual que nuestra casa, pues el cuerpo humano requiere un armazón. En este caso, el que hace el papel del armazón, ¿quién es? El esqueleto. Pues este no está hecho de madera y acero, pero está formado por unos huesos, por unos ligamentos y por unos tendones. Este esqueleto está diseñado ¿para qué? Para que podamos resistir golpes. Y pues se dice, pues en muchas bibliografías, que se trata de una maravilla de la ingeniería. Pues para su peso, el hueso es casi tan resistente como el acero. Pues aquí en esta presentación vamos a ver pues toda la anatomía del sistema óseo, vamos a ver la parte de su estructura, de cómo es su formación y cómo es su remodelación. Pues la formación de estos huesos va a iniciar desde dónde, desde que estamos en el útero y va a continuar hasta dónde, hasta nuestra edad adulta. Pues nosotros tenemos 206 huesos. Nuestro esqueleto está constituido por 206 huesos. Pues entonces vamos a pasar y vamos a hablar sobre algo muy importante, que son las funciones de nuestro sistema óseo. El sistema óseo, recordemos que incluye lo que son los huesos, los ligamentos, los cartílagos, los tejidos conjuntivos. Entonces vamos a ver pues que ellos cumplen unas funciones inicialmente de sostén. Pues ¿por qué? Porque todos nuestros tejidos corporales, pues a excepción del tejido óseo o del sistema óseo, pues son blandos. Si nuestro cuerpo no tuviera este esqueleto, este conjunto de huesos, de ligamentos, de cartílagos, nosotros seríamos como una gelatina y no seríamos capaces de mantenernos en pie. Entonces, nuestro sistema esquelético sostiene el cuerpo ¿para qué? Para formar una estructura ósea a la que se fijan los tejidos blandos y órganos. Otra función muy importante de él es el movimiento, pues el esqueleto hace posible pues que nosotros podamos movernos. Entonces, nuestros huesos van a actuar como palancas. Estas van a transmitir las fuerzas musculares. Entonces, nosotros este sistema óseo no actúa solo en el movimiento, va de la mano con ¿qué? Con el sistema muscular. Entonces, mediante la interacción con los músculos, el sistema óseo va a permitir que la respiración y va a haber posible el movimiento gracias a ¿qué? A las articulaciones. Entonces, vamos a ver que varios huesos se van a modificar, ya sea por la intensidad y la dirección de las fuerzas generadas por los músculos esqueletos. Entonces, este movimiento va a ir de la mano con el sistema muscular. También tiene una función importante que es el almacenamiento. Pues se dice que los huesos tienen la capacidad de almacenar minerales esenciales, como cuáles, vamos a ver que él almacena calcio, almacena magnesio y fósforo.
Y de estos tres, el mineral más abundante en nuestro cuerpo humano, ¿cuál es? Es el calcio. Entonces, pues el hueso también tiene la capacidad de liberar los minerales almacenados como respuesta a las demandas del cuerpo. Por ejemplo, cuando hay una alta concentración de calcio en la sangre, este mineral puede depositarse en los huesos. En cambio, si la concentración sanguínea de calcio es baja, los huesos van a liberar este mineral hacia el torrente sanguíneo. Está la capacidad, pues vemos que está la capacidad no solamente de que él almacena ese calcio, sino que si en algún momento pues hay deficiencia en la sangre sobre el calcio, él va a liberarla hacia el torrente sanguíneo. Entonces, pues esta es una capacidad de brindar homeostasis interna. Entonces también en la médula amarilla de algunos huesos se almacenan lípidos y pues también se liberan dependiendo de las necesidades de nuestro cuerpo. Y pues otro de los de las funciones es la protección. Entonces, pues los huesos tienen una estructura rígida, como dijimos ahorita, pueden aguantar la presión o ser tan resistentes como el acero. Entonces, ¿qué dice? Que los huesos tienen una estructura rígida, ellos son capaces de proteger la mayor parte de los tejidos blandos y órganos del cuerpo. Por ejemplo, ellos protegen tres órganos vitales. Por ejemplo, el cráneo va a proteger el cerebro. Vamos a ver que la caja torácica va a proteger los pulmones. Y las vértebras van a proteger ¿qué? La médula espinal. Entonces vamos a ver que está protegiendo tres órganos principales. Por ejemplo, vamos a ver ahorita en la parte del cráneo unas órbitas que se nos protegen los ojos. Vamos a ver que hay algo que se llama en los huesos el perióstico que va a proteger que la médula ósea roja. Por ejemplo, la pelvis nos va a proteger órganos que están en el abdomen, ya sean reproductores o sean del sistema digestivo. Entonces vamos a ver que estos huesos nos van a proteger algunos órganos de nosotros y más los vitales como corazón, pulmón, cerebro y médula espinal. Y su última función es la producción. ¿Por qué producción? Porque así como se ve en esta imagen acá, nosotros al interior de nuestro hueso tenemos, de algunos huesos tenemos algo que se llama médula roja. Esta que está aquí roja es la roja. También tenemos la médula amarilla. Entonces aquí en la médula ósea roja es donde se producen las células sanguíneas. Ya. Entonces este proceso se le llama hematopoiesis. Y la médula ósea se encarga de producir todas estas células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces tiene una importante función, que es producir las células sanguíneas gracias a la médula ósea. Si no existiera esta médula ósea, pues nosotros no existiéramos. ¿Por qué? Porque no se producen células sanguíneas. Yo creo que ustedes han escuchado alguna vez las personas con leucemia. No, el tratamiento es el trasplante de médula ósea. Esto es lo que se trasplanta. Médula ósea, ¿por qué? Porque ella va a producir esas células sanguíneas. Y pues ahí en la leucemia hay un trastorno de médula ósea que se produce muchos leucocitos y no se producen los otros. O sea, se producen en pequeña cantidad y los glóbulos blancos lo destruyen. Entonces la gente necesita que se le trasplante esta médula ósea para que vuelvan a producir estas células sanguíneas. Entonces, esto es lo que se trasplanta, lo que vemos aquí, esta médula ósea. Vamos para la clasificación de los huesos. Bueno, como lo vemos aquí, pues en la imagen, pues nosotros los huesos se clasifican pues en huesos largos, en huesos planos, en huesos cortos y en huesos irregulares. Entonces, como su nombre lo dice, los huesos largos pues suelen ser más largos que anchos. Si vemos este húmero, vamos a ver qué es lo que es largo, no es ancho. Por lo general, pues poseen un eje con una cabeza en cada extremo. Miren, una cabeza de este lado y otra cabeza de este lado. La mayoría de estos huesos largos pues son compactos y todos los huesos de los miembros, sea superior e inferior,
excepto la rótula, o sea, este huesito que está aquí. Se consideran huesos largos. Entonces, en los miembros inferiores vamos a encontrar huesos largos. Aquí está el fémur, la tibia y el peroné. Y aquí en los miembros superiores, el húmero, el cúbito y el radio. Los vamos a encontrar. Aquí pues se exceptúan cuáles huesos. Los huesos de la mano y aquí los huesos del pie. Entonces, estos serían los huesos largos que vamos a encontrar en nuestro cuerpo. Vienen los huesos cortos, como su nombre lo dice, pues van a ser cortos. Tienen forma de cubo. Ahí están que los huesos de la muñeca y van a estar los huesos del pie o como se dice pues del tobillo. Van a estar unos huesos sesamoideos, como es la rótula. Entonces esos son huesitos cortos. Bueno, entonces vamos para huesos planos. Son planos porque como su nombre lo dice, pues son delgados. Hay unos que son curvados. Ellos poseen capas finas de hueso compacto. La mayor parte de estos huesos donde están, pues aquí está de ejemplo el esternón. Vamos a tener las costillas y vamos a ver que esa parte de esto hacen parte los huesos del cráneo. Después vienen los huesos irregulares, pues son aquellos huesos que no son ni largos, ni cortos, ni planos, o sea, no se ajustan a ninguna de esas características. Por eso se llaman huesos irregulares. Entonces, para este grupo incluyen cuáles los huesos de la columna vertebral. Entonces, pues el hueso, pues el sistema óseo, pues se clasifica en sistema esqueleto axial y sistema esquelético apendicular. Entonces, pues vamos a ver pues el esqueleto axial. El esqueleto axial nos dice pues que está conformado por ¿cuántos huesos? Por 80 huesos. Entonces nos dice también que el esqueleto axial es el eje central del cuerpo. O sea, va a ser el eje central de nuestro cuerpo. Entonces, está conformado por los huesos de ¿qué? Del cráneo, de la columna vertebral, de las costillas y del esternón. Entonces, en el cráneo van a haber 29 huesos, en la columna vertebral 26 y en las costillas y el esternón 25. Entonces, eso da un total de ¿cuántos huesos? De 80 huesos. Entonces, pues vamos a comenzar viendo los huesos de ¿qué? De la cabeza. Entonces, vamos a ver, pues aquí está por colorcitos, que aquí tenemos el hueso frontal. Aquí tenemos, pues en términos generales, lo que es el cráneo. Pues el cráneo, pues protege la parte del cerebro, como lo habíamos dicho anteriormente. Hay unos huesos que son los huesos faciales, que son los que están en la parte pues, de la cara. Entonces ellos que en conjunto con los músculos faciales pues son los que permiten que nosotros nos expresemos. Tú sabes cuando una persona está feliz, cuando una persona está triste, cuando está con rabia por la expresión de su cara. Pues todos los huesos de la cabeza, excepto uno, pues están unidos mediante suturas. Que son articulaciones de interbloqueo inmóviles. La mandíbula es la única, pues que es el único hueso que está móvil en nuestro cráneo. Ustedes pues pueden hacer el ejercicio en su casa, digan A, B, C. Entonces van a ver que la mandíbula o el maxilar inferior es el único hueso pues, del cráneo que está móvil. Entonces vamos a ver el hueso frontal, que es este que se ve aquí amarillito. Vamos a ver el hueso esfenoide, que es este que está aquí violeta. Vamos a ver el hueso parietal, que es este que está aquí verdecito. Vamos a ver el hueso temporal, que es el que está por acá cerca de nuestra sien. Y vamos a ver el hueso occipital, que es este marrón, que son los principales huesos. Está el hueso cigomático, que es el que queda por acá cerca
los pómulos, el huesito que nos sentimos aquí en los pómulos. Tenemos el maxilar inferior, que es este que está acá, que dijimos que era el único hueso que se movía. Aquí está el maxilar superior, este morado, pues este es inmóvil. Aquí vemos el hueso nasal. Aquí está el hueso lagrimal que queda en la puntica en la puntica aquí del ojo, cerca de la nariz. Esta, pues, vamos a ver la otra cara para ver los otros huesos desde otra dimensión. Estas son las suturas, lo que yo decía. Así es que se unen los huesos. Vamos a ver que esta es la sutura coronar, esta es la sutura lamoidea. Esto se le llama sutura. Esta es la unión de esos huesecillos. Vamos a ver pues la cara frontal para ver otros tipos de huesos. Vamos a ver aquí nuevamente, para no se me fue mi cepillo, el hueso frontal. Aquí vamos a ver bien claro el nasal. Vemos bien el maxilar inferior, maxilar superior, el cigomático. Vamos a ver el lagrimal, lo que yo les decía. ¿Qué más? El temporal, pero ya lo vimos en la cara posterior. Pues vamos a ver también el cráneo fetal. El cráneo fetal pues va a tener algunas diferencias con el cráneo del adulto. Pues como vemos inicialmente, pues la cabeza del bebé es más pequeña. Pero vamos a ver que hay un espacio ahí donde dice la fontanela anterior. Vamos a ver que estos huesos pues todavía no han cerrado, y por eso queda esa fontanela. Los que han tenido hijos o los que han tocado los bebecitos, si tocan esta parte lo van a sentir blandito y van a sentir como un huequito. Entonces pues eso se va cerrando durante los primeros 22 a 24 meses. Entonces eso es normal. Cuando veamos el documental que yo les voy a mandar, van a ver cómo se va cerrando pues esa parte de la, de la fontanela. Vamos ahora con la columna vertebral. Pues se dice que la columna vertebral pues es el apoyo del cuerpo. Pues ella va desde el cráneo hasta la pelvis. Y ahí es donde se va a transmitir todo el peso corporal a los miembros inferiores. Hay personas que creen pues que la columna vertebral es algo rígido, pero vamos a ver que no. ¿Por cuántos huesos está conformado? Pues está conformado por 26 huesos la columna vertebral. Ellos están conectados y están reforzados por ligamentos. Antes de nuestro nacimiento, pues la columna vertebral está conformada por 33 huesos. Si vemos aquí vamos a ver que está una curvatura sacra. Esto no se me quita de aquí. Bueno, aquí donde dice curvatura sacra, aquí que dice curvatura sacra, y más abajo, pues van a ver que hay 5 vértebras y hay una que dice coxis, 4 vértebras. Entonces, pero estas 5 más 4, 9, ellas terminan fusionándose para posteriormente formar 2 huesos, que es el sacro y el coxis, que forman la parte interior de la columna vertebral. Entonces, pues, de los otros 24 huesos, pues vamos a ver que 7 pertenecen a las vértebras cervicales. Vamos a verla aquí. Entonces, ahí están las vértebras cervicales. Son estas 7. Después vamos a ver que vienen 12 vértebras lumbares, que son estas. Perdón, 12 vértebras dorsales, que son estas que están acá. Y posteriormente vienen 7 vértebras que se llaman lumbales.
perdón, 5 vértebras que se llaman lumbares. No, ¿dónde está nuestro cepillito? Se me perdió. Vamos a señalarlo. Acá está. Entonces aquí está. Entonces vamos a ver que son 7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares. Por eso muchas veces no tengo dolor lumbar. ¿Por qué? Porque hace referencia a la posición donde se encuentran estas vértebras lumbares. Entonces que no se nos olvide, son 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, que su nombre también es torácica, y 5 vértebras lumbales. También vale anotar que la primera vértebra pues se llama atlas. Entonces pues es importante pues recordar pues esta parte de las vértebras. Pues las vértebras están separadas por algunas almohadillas. Estas amortiguan a las vértebras y pues absorben los golpes. Pues en personas jóvenes, pues estos discos tienen pues gran cantidad de agua. Ellos son esponjosos, pero a medida que nosotros vamos envejeciendo, pues esa cantidad de agua pues se va este, perdiendo y pues esos discos pues se vuelven pues un poquito más duros y por eso pues vamos a encontrar pues algunas hernias discales. Bueno, cabe recordar que pues que deben cuidar su columna, por eso en algún módulo anterior vimos pues cómo era que usted debía pues hacer levantamiento de peso. Vamos ahora para las vértebras, pues aquí vamos a ver pues que las vértebras poseen pues un modelo de estructura parecido, o sea, deben contar pues con algunas características. Pues ¿qué deben contar? Pues deben contar con un cuerpo, que esta es la parte pues del disco que soporta el peso. Deben estar por un agujero vertebral o aro vertebral pues que está formado o se forma pues a partir de la unión de todas esas extensiones. Este, este agujero vertebral, pues por ahí va a pasar que la médula espinal, recordemos pues que la columna vertebral pues protege la médula espinal. Entonces por ese agujero va a pasar la columna vertebral y el arco pues es ese espacio. Tenemos también pues la apófisis transversa, que es esta, que pues son dos proyecciones pues laterales pues de ese arco. Esta es una apófisis espinosa, aquí está, pues es otra proyección pues del punto posterior y están pues las apófisis articulares superiores pues que también pues son proyecciones del agujero. Entonces casi todas las vértebras pues van a tener la misma estructura, pero ellas se van a diferenciar. Si aquí vemos pues aquí están las cervicales y pues las cervicales tienen formas diferentes. Pues las dos primeras, la atlas y la axis, van a ver que su estructura es diferente, su forma. Y van a ver pues que las cervicales pues van a estar diferentes, o sea, son diferentes a las que mostré anteriormente. Entonces vamos a ver que estas pues son las que forman la región del cuello. Vamos a ver que el atlas y el axis son distintas porque realizan funciones que no comparten otras vértebras cervicales. Las vértebras torácicas vamos a ver que son diferentes a las cervicales. Miren las vértebras torácicas o, como yo le dije, dorsales, pues ellas son las únicas vértebras que se articulan con las costillas. Pues vamos a ver que es diferente pues a las cervicales. Y vienen las vértebras lumbares. Aquí están las torácicas o dorsales y miren dónde están las lumbares. Vamos a ver que su forma es totalmente diferente. Entonces, pues
esta, estas vértebras lumbales, pues ellas son las que reciben la mayor tensión de la columna vertebral. Estas son las vértebras más fuertes. Por eso ustedes cuando levantan mal un peso, el dolor lo tienes a nivel pues lumbar. Por eso uno dice, tengo lumbalgia, me duele la espalda, pero la parte de abajo. Vamos ahora con la caja torácica. Pues la caja torácica está comprendida por las costillas y el esternón. Entonces, el tórax óseo, pues esto que está aquí, se denomina pues la caja torácica. Ella protege ¿de qué? Protege el corazón y protege a los pulmones contra algún traumatismo. Entonces vamos a ver el esternón. Pues aquí está el esternón. Este es el esternón. Pues él pues ayuda como ahí es donde se insertan pues las costillas. Y vamos a ver las costillas. Pues son estas que están acá. Vamos a ver las costillas. Son en pares. Miren, un par, dos par, tres par, cuatro pares. Decimos que las costillas verdaderas es desde la primera hasta la séptima. Hasta acá. Y decimos que hay unas costillas falsas. ¿Por qué falsas? Porque ustedes ven que ellas quedan aquí en el aire. Estas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son las que se conectan ¿a dónde? Al esternón. Las otras, estas desde la 8, esta costillita, esta y esta, ven que quedan pegadas ¿dónde? A la séptima costilla, por eso se llaman falsas. Entonces esas son las costillas falsas. Vamos a ver también pues que una cara lateral de las costillas, bueno, acá está un corte lateral y aquí se puede ver o se puede apreciar la columna vertebral. Y aquí podemos apreciar el corazón. Entonces esas costillas falsas pues no se unen al esternón como yo le dije y pues hay unas que se llaman costillas flotantes, que son estas que están acá, que me había olvidado, que hay gente que se las quita, que para tener más cintura. Esas son las costillas flotantes. Y se llaman flotantes porque no tienen unión hacia el esternón ni con ninguna costilla, a diferencia que las falsas sí se unen con las costillas. Vamos para la parte del esqueleto apendicular. Entonces vamos a ver que las costillas, ¿cuántos pares son? 12 pares más 2 costillas flotantes, más 2 pares flotantes. Vamos para el esqueleto apendicular, pues el esqueleto apendicular es todos los huesos que pertenecen pues a los miembros superiores, miembros inferiores y a la pelvis. Entonces vamos a comenzar con los huesos de los miembros superiores. Vamos a irlo por partes. Entonces vamos a ver primero los huesos de la cintura escapular. Entonces si vemos esta imagen, aquí está que la clavícula. Entonces aquí tenemos la clavícula ya despegada de ahí. Y si vemos esta parte posterior, lo que se ve desde aquí, vamos a ver que es el omóplato, pero vamos a verlo más de cerca. Entonces aquí vemos el omóplato, que es lo que vulgarmente le llaman a algunas personas, pues las paletas. Entonces, pues de las clavículas es válido recordar, vamos a mostrarlas otra vez, vamos a mostrar la clavícula aquí. Pues es válido recordar que cuando pues se rompe una clavícula, pues toda esa región del hombro pues se puede hundir. Entonces por eso es la importancia de la clavícula.
Entonces con las escápulas pues son estas que están aquí, ya lo habíamos dicho, lo que ustedes vulgarmente le llaman paletas. Ellas pues se tienden a mover como si fueran unas alas, porque pues si vamos a hacer el ejercicio en nuestra casa pues de mover el hombro hacia la parte posterior, hacia la parte anterior, de atrás hacia adelante, y van a ver pues que a esa misma forma pues se va moviendo la escápula. Pues la escápula no se une directamente con el esqueleto axial, ella queda sujeta pues mediante unos músculos del tronco. Entonces pues vamos a ver ahora los huesos de los miembros superiores, que ahí tenemos lo que es el brazo, todo lo que es el brazo. En el miembro superior hay 30 huesos. Entonces si vemos la imagen de acá, vamos a ampliar acá este esquelético. ¿Sí? Pues es toda esta parte, el miembro superior. Entonces vamos a desglosar primero este primer huesito y después nos vamos a los otros dos huesitos de abajo. Entonces aquí está el primer hueso que tiene su nombre como húmero. Este es el húmero, es un hueso largo. Entonces pues después va a venir el cúbito y radio. Entonces pues aquí está el radio y aquí está el cúbito. Y vienen los huesitos, pues de qué, de las manos. Ahí vemos que estos son unos huesos cortos. Entonces vamos a ver primero que todo estos tres. El único hueso, el único dedo, el único dedo que no tiene falange distal es el dedito gordo, o como ustedes dicen, el dedo 1 o el dedo pulgar. Entonces vamos a ver que este es el único dedo que no tiene falange distal. Entonces esta es la falange distal. Después viene la falange medial, que es esta. Esto anteriormente se conocía como falange, falangina y falangeta. Y está la falange proximal, que son estas. Hay algo que se llama metacarpianos, que son estos acá abajo, con los que hace la unión la falange proximal. Y estos deditos chiquiticos se llaman, estos deditos no, esos huesitos corticos pequeños, se llaman carpianos. Y pues estos carpianos tienen su nombre, se llama trapezo, trapezoide, escafoide, ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar. Pero en términos generales, pues nos va a importar a nosotros, así en forma macroscópica, pues la falange distal, medial y proximal, los metacarpianos y que este conjunto de huesecillos se llama carpianos. Vamos ahora pues para los huesos de la cintura pélvica, eso es lo que nosotros le llamamos como coxis. Entonces aquí está el hueso coxal. El hueso coxal es todo esto que se ve aquí. Entonces a esto pues se le llama cresta ilíaca. Esta es la cresta ilíaca. Esto. Aquí pues ya pasamos al ilion, este que estoy pintando. Esto lo conocemos como hueso púbico y este es el isquion. Estos que están aquí son los acetábulos. Y aquí vemos el sacro y el coxis, que son las vértebras, pues las otras 7 vértebras que se unen después que uno nace y forman la parte de sacro y coxis. Entonces, cresta ilíaca, cresta, esto que uno se siente aquí cuando se toca a los lados de la cadera, cresta ilíaca. Esto es el ilion, este es el hueso púbico y este es el isquion. Y el acetábulo, este que está aquí. Entonces vamos para los miembros inferiores. Si vamos a hablar de los miembros inferiores, estos son los miembros inferiores. También vamos a ver pues que hay huesos largos y huesos cortos. Comenzamos con los huesos largos. Entonces este es el fémur, que equivale a este. Y esto es el peroné y la tibia.
que equivale a estos dos. Y vamos con los huesos del pie, que son huesos cortos. Entonces aquí también tenemos la falange distal, la falange media y la falange proximal. Proximal, falange media y falange distal. El primer dedo o el dedo pulgar es el único que no tiene la falange distal. Aquí están los metatarsianos, en la mano se llaman metacarpianos, en el pie se llaman metatarsianos. Y recordemos que en la mano este conjunto de huesitos se llama carpianos y en el pie se van a llamar tarsianos. Y pues generalmente ustedes se deben aprender, pues son los principales de la cabeza, que está el cráneo, se deben aprender el occipital, el temporal, el efenoide, el frontal. Aquí vamos a ver pues tibia, cúbito y radio, vamos a ver húmero, vamos a ver las escápulas, vamos a ver húmero, tibia, cúbito y radio, las clavículas, las costillas, la columna vertebral, el esternón, vamos a ver el hueso coxal, vamos a ver el fémur y ahora sí la tibia y el peroné, que tengo la tibia y el peroné en la boca hace rato. Fémur, tibia y peroné. La falange distal, falange medial, falange proximal, metacarpos y los carpianos. La mandíbula inferior, la mandíbula superior y el hueso nasal. Son los que tenemos que ir identificando. Entonces, pues vamos a un punto muy importante que son las articulaciones. Bueno, las articulaciones, pues, a excepción del hueso hiloide del cuello, pues todos los huesos de nosotros forman una articulación. O sea, pues, al menos uno con otro, pues, se unen. Las articulaciones tienen funciones que es mantener los huesos juntos y firmes, pero también proporcionan movilidad al esqueleto. Son las que nos van a permitir el movimiento, así como está esta articulación coxofemoral, que es la unión del fémur con el hueso coxal, que es aquí donde podemos entonces en el ejercicio echarle el pie para adelante y hacia atrás. Entonces, pues las articulaciones se dividen pues en articulaciones fibrosas, en cartilaginosas y sinoviales. Entonces aquí vemos una articulación fibrosa, que esas son las suturas de el cráneo. Entonces ellas están unidas por un tejido fibroso. Cuando vimos el cráneo yo les mostré las suturas. Vamos a ver pues también pues que esas suturas pues los bordes son irregulares. Y pues vamos a ver las articulaciones cartilaginosas. Aquí están las articulaciones cartilaginosas, como son la del esternón y como son más comunes la de la columna vertebral, que ahorita que estamos hablando de ella dijimos que pues, las unían articulaciones cartilaginosas. Entonces, pues, ¿qué significa? Que estas terminaciones óseas, por ejemplo, esta terminación ósea, están unidas pues a otro huesito, pues por medio de qué, de este cartílago. Si vemos aquí, pues cada vértebra se une por un cartílago. Pues ellas nos permiten pues los movimientos en la columna. Pues también nos sirven pues como armadillas entre las columnas. Y vienen las articulaciones sinoviales, que son estas, pues las articulaciones de la rodilla, del hombro. Pues ellas se consideran pues articulaciones sinoviales porque están separadas por algo que se llama pues un líquido sinovial, una cavidad pues que contiene líquido sinovial. Entonces pues ellas tienen dos características. Pues tienen un cartílago articular que cubre pues todas las terminaciones. Entonces vamos a ver este cartílago articular aquí. Y vamos a ver el cartílago articular acá también. Y tiene una cápsula articular. Vamos a ver la cápsula articular aquí. Y vamos a ver que aquí también tiene una cápsula articular. Pues significa que esas superficies articulares pues están rodeadas de una capa o tejido fibroso. ¿Ya?
y es a su vez pues una membrana sinovial, por eso se llama articulaciones sinoviales. Vamos a pasar pues a la estructura ósea, pues aquí vemos en forma grande, como yo le dije al inicio, pues el hueso no es algo inerte, él tiene vida, él tiene irrigación por arterias, por nervios. Dentro de él está la médula ósea, donde se producen las células sanguíneas. Está la médula amarilla que produce lípidos. Entonces, si vemos en la imagen, aquí vamos a ver el hueso esponjoso. Vamos a ver cómo va la sangre irrigando pues, este hueso para que esté vivo. También vamos a ver unas arterias. También vamos a ver que está compuesto por una epífisis, una diáfisis y un periósteo, que eso lo vamos a ver ahora en el próximo video. Y hay algo que también llamamos formación y remodelación. Entonces vamos a ver cómo desde el útero ese hueso se comienza a formar inicialmente por un cartílago y después pues va creciendo y formándose hasta ya ser un hueso compacto, y posteriormente pues vamos a ver la remodelación, porque ese hueso pues se va remodelando, o sea, ese hueso no va a ser siempre el mismo, las partes que se van desgastando pues se van remodelando, y eso pues lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a ver la parte de cuál es la estructura ósea y vamos a ver cómo se forman y se remodelan estos huesos. Bueno, vamos a proyectar en 3D pues el sistema óseo. Bueno, aquí vemos lo que es la parte pues del cráneo. Vamos a ver aquí la región entonces el hueso frontal. Aquí vamos a ver el parietal. Este pues va a ser el occipital. Vamos a ver aquí, pues aquí no, aquí el maxilar inferior no está. Entonces nos permite pues ver el hueso palatino, que ese es el que está en la parte de las encías. Pues aquí vamos a ver el hueso temporal. Aquí está, que es este verdecito. Este es el temporal. Y pues vamos a ver todo la parte. Aquí vemos el maxilar inferior, pero no vemos los dientes. Pues ahí es donde van encajados los dientes. Aquí vemos el hueso nasal. Este es el hueso nasal. Aquí vemos la parte, el cigomático, que fue lo que yo dije que era donde estaban los pómulos. Y pues principalmente estos son los huesos del cráneo. Pues acá por dentro pues vamos a encontrar varios huesitos, pero por lo menos nosotros nos enfocamos pues en el frontal, en el occipital, en el parietal, que es el naranja, en el temporal, que es el verde. Entonces pues esos son los huesos con que más trabajamos nosotros. El nasal, los maxilares, pues aquí vemos la mandíbula. Pues aquí está todo el maxilar inferior, que yo dije que pues, es el único hueso que es móvil en el cráneo. Pues en la parte del tronco, pues algo que sí quería que pudieran proyectar muy bien era la columna vertebral. Recordemos que son 7 vértebras cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares. Entonces vamos a ver aquí nuestra columna. Vamos a ver que yo les había dicho que había unas vértebras que se fusionaban. Estas que están aquí, las del coxis, que yo dije que se fusionaban. Vamos a proyectarla bien acá, estas. Y hacían parte ya del coxis. Entonces esta es toda la columna vertebral, la vamos a ver. Si ven que ya no es de forma recta. Entonces si queremos ver la estructura de una vértebra, pues vamos a verla. Esta es la vértebra, miremoslas. Vamos a ver, esta es una de las vértebras dorsales. Ahí están. Vamos a ver pues una de las vértebras cervicales. Vamos a bajarle el zoom. Y vamos a ver una de las vértebras cervicales. Si vemos que es diferente la vértebra, como lo habían proyectado ya
en las diapositivas. Entonces, pues esto me gustaba que lo vieran mucho, pues como es la columna vertebral. Aquí está toda bien bonita. Esta es su forma. Ella no es recta. Vamos entonces a ver la parte del tórax. Entonces aquí tenemos la clavícula. Vemos la clavícula si la queremos ver más a la sola. Pues aquí tenemos la clavícula. Vamos a ver las costillas. Recuerden, 12 pares de costillas. Comienzan a contarse de aquí la primera costilla, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Hasta aquí se consideran las verdaderas. Estas que siguen, ya ustedes saben que la octava, la novena, la décima, la 11 y la 12 son flotantes y estas son las falsas. Mírenlas porque ellas no conectan ni con el esternón ni con las otras costillas. Esto se llama apófisis sinfoide. Esta parte es muy importante que la sepan para cuando vayamos a ver RCP. Esa es la apófisis sinfoide. Entonces, aquí está el coxis, mírenlo. Vamos a poner más hacia acá el coxis. Entonces, vamos a ver el coxis desde la parte posterior, lateral y lateral. Vamos a ver aquí que está el hueso coxal izquierdo, el hueso coxal derecho. Vamos a sacarlo para que lo vean. Ya de este hueso pues habíamos hablado. Aquí está la cresta ilíaca, hueso púbico, el isquión, acetábulo. Entonces eso lo habíamos visto en las diapositivas. Bueno, el hueso coxal aquí está solito, si lo queremos ver. Vean que esto ya hace parte del hueso coxal. Estas son las vértebras que se unían. Las vértebras coxales, mira que ya se unieron y formaron este huesito. Por eso actualmente pues solamente tenemos las vértebras cervicales, dorsales y lumbales. Aquí lo vemos y aquí está el hueso coxal completo. Aquí está. Vamos a ver los miembros superiores. Pues recordemos que el miembro superior aquí está pues el omóplato. Vamos a verlo solito. Mírenlo, aquí está. Lado posterior, lado lateral, lado anterior. Vamos a ver lo que es el húmero. Vamos a bajarle el son a la imagen. Vamos a bajarla. Aquí tenemos el húmero, aquí tenemos el radio y aquí tenemos el cúbito. Vamos a marcar el cúbito, que no nos quiere el cúbito. Y aquí están entonces las falanges, falanginas, falangetas o falange distal, falange medial, falange proximal. Vamos a ver el húmero. Aquí está el húmero, si lo vemos. Vamos a ver entonces la tibia. Cúbito y radio. Entonces aquí está el radio, ven que es un hueso largo. Cúbito, está el cúbito, hueso largo. Vamos a ver los huesos de la mano. Entonces aquí tenemos la falange distal, la falange media, la falange proximal, los metacarpianos, y aquí están los carpianos. Entonces aquí está el escafoides, el semilunar. Yo le dije que esta era un conjunto. Entonces vamos a verla. Seguimos pues con los miembros inferiores. Vamos a ver aquí entonces, ya habíamos visto el coxis. Vamos a seguir con el fémur, la tibia y el peroné y los huesos del pie. Entonces pues vamos a ver, este es el fémur. Aquí vamos a ver la tibia, aquí vamos a ver el peroné y aquí en la pierna vamos a darle más son a esto. Entonces vamos a ver aquí, pues aquí van a estar los metatarsos, aquí van a estar los tarsianos, que son estos, que está el hueso navicular, el cuboides, etcétera, el conjunto de huesos tarsianos. Aquí está el calcáneo, pues que es lo que nosotros conocemos vulgarmente como el talón, y aquí está el altrálogo, que también se llama tabachina, calcáneo, astrálago, los tarsianos. Aquí está entonces los falanges del pie. Entonces aquí vemos la rótula.
Se nos había olvidado, no había mencionado la rótula, aquí está la rótula. Y pues estos son los huesos que componen los miembros inferiores. En esta ocasión estudiaremos la estructura ósea, es decir, las partes que componen al hueso. Para analizar estas estructuras necesitamos representarlas en un hueso largo. Como sabemos, el hueso largo tiene forma tubular. Primero estudiaremos a las membranas que rodean al hueso y se dividen en dos: el periósteo, las que cubren precisamente al hueso, y el pericondrio, que van a cubrir al cartílago. En verde representa el periósteo y en azul al pericondrio, y estas membranas van a cubrir como una funda al hueso y les van a proporcionar nutrición a la cara externa del hueso. El cartílago es un tipo de tejido conectivo semirrígido. Específicamente, el cartílago articular se encuentra en las superficies articulares de los huesos y va a proporcionar una superficie lisa, deslizante y de baja fricción para ayudar a proteger al hueso contra la fricción y ayudar al movimiento. Existen dos tipos de hueso: el hueso esponjoso y el hueso compacto. El hueso compacto va a tener más materia sólida que el hueso esponjoso, y en el hueso esponjoso se encuentran unas pequeñas cavidades que se llaman trabéculas, y estas trabéculas van a contener a la médula ósea roja. En el hueso largo se reconocen tres porciones, que es la diáfisis, la metáfisis y la epífisis. La diáfisis es la parte principal del hueso, es la porción alargada y cilíndrica, y en la que se va a encontrar la cavidad medular. La cavidad medular va a estar recubierta en su interior por endostio, que es una membrana similar al periósteo. Dentro de la cavidad medular se encuentra la médula ósea roja al principio, y conforme avance la edad del individuo se va a ir sustituyendo por médula ósea amarilla. Las epífisis son las porciones proximal o distal del hueso, y en ellas se encuentran las superficies articulares. Principalmente las epífisis se componen de hueso esponjoso, y es donde se encuentra la médula ósea roja, como había dicho. Y por último, la metáfisis es la porción que une a la epífisis con la diáfisis, y en ella se encuentra la lámina epifisiaria, que es una capa de cartílago hialino. Al término del desarrollo longitudinal del hueso, es decir, aproximadamente a los 18 a 21 años, esta lámina epifisiaria se va osificando y ahora se va a llamar línea epifisiaria. Esta línea epifisiaria resalta más porque está más condensada en una radiografía, a diferencia del resto del hueso compacto. Los huesos reciben una compleja irrigación, principalmente de las arterias nutricias que pasan en la diáfisis por el agujero nutricio y se dirigen hacia la cavidad medular. Ahí la arteria nutricia se va a dividir para dirigirse a los extremos del hueso. También los extremos del hueso van a recibir irrigación por parte de las arterias epifisiarias y arterias metafisiarias. Para que la sangre llegue a cada una de las células que componen el hueso, es decir, a los osteocitos, hay unos sistemas haversianos, pero se estudiarán en el curso de histología. El hueso compacto va a recibir principalmente irrigación de las arterias del periósteo, es decir, si el periósteo se llegara a quitar, va a morir el hueso. Junto a las arterias van a ir los nervios, y los nervios van a irrigar principalmente el periósteo, por lo que el periósteo da la sensibilidad al momento de una fractura. Y junto con las arterias también van a ir nervios vasomotores que van a regular el flujo sanguíneo hacia el hueso o hacia la médula ósea. Y eso sería todo. En la primera etapa, el hueso nace a partir de un cartílago hialino formado por células denominadas condrocitos. Estas células empiezan a crecer de tamaño y algunos de ellos, privados del adecuado aporte de nutrientes, se mueren y se desintegran, dejando unas cavidades en el interior del cartílago. En la segunda etapa, los vasos sanguíneos crecen alrededor del cartílago y las células del pericondrio empiezan a diferenciarse en osteoblastos, con lo que empieza la osificación del pericondrio en periósteo. En la tercera fase, la irrigación se adentra en el cartílago y los osteoblastos también ocupando los espacios dejados por los condrocitos en desintegración.
Estos osteoblastos empiezan el proceso de formación de hueso esponjoso desde el centro de la diáfisis hasta los extremos. En la cuarta etapa entran en acción los osteoclastos, los cuales erosionan la parte central creando la cavidad medular. Los osteoblastos empiezan a crear más hueso alrededor de esta cavidad, proporcionando un crecimiento del mismo tanto en sentido longitudinal como transverso. Cuando los osteoblastos migran a los centros de las epífisis para crear nuevos centros de osificación, se inicia una quinta etapa. Son los llamados centros de osificación secundaria. A partir de estos centros se forman un hueso esponjoso en el interior de la epífisis. Estamos ahora en una sexta etapa en la que epífisis y diáfisis se encuentran separadas por un estrecho cartílago epifisario o placa epifisaria en la metáfisis. Mientras los condrocitos de este cartílago en el lado epifisario siguen dividiéndose y creciendo, en el lado diafisario los condrocitos van degenerándose y constituyéndose en hueso por efecto de los osteoblastos. En la madurez estamos ya en la séptima etapa, donde la velocidad de crecimiento del cartílago epifisario disminuye y la actividad de los osteoblastos se acelera, con lo que el cartílago epifisario va estrechándose hasta que desaparece. Este episodio se denomina cierre epifisario. El hueso deja de crecer, pero una delgada capa del modelo de cartílago original permanece expuesta para la cavidad articular en forma de cartílago articular. El hueso ya está formado, pero no permanece igual, pues los osteoblastos y los osteoclastos se mantienen activos durante toda la vida. En los adultos jóvenes, la actividad de ambos se encuentra en equilibrio y la velocidad de formación del hueso es equiparable a la de su resorción, tal como nos explica el Dr. Sevilla a continuación. El tejido óseo se está formando y destruyendo continuamente a lo largo de toda la vida por medio de un proceso denominado remodelado óseo, el cual tiene lugar en las denominadas unidades de remodelado óseo. Este remodelado es un proceso complejo en el que participan células óseas, osteoblastos y osteoclastos, y también factores humorales y mecánicos. Los osteoclastos son células que se encargan del proceso de destrucción ósea o resorción, mientras que los osteoblastos actúan favoreciendo la construcción ósea. Ambos tipos celulares, que actúan coordinadamente sobre una misma superficie ósea para su remodelación, constituyen la unidad multicelular básica. Por su parte, el nuevo segmento de tejido resultante de la acción de esta unidad se denomina unidad estructural ósea. De esta forma, se renueva el tejido óseo adulto a un ritmo del 7 al 8% del esqueleto por año. El proceso de remodelado óseo se inicia con la activación de un grupo de osteoclastos que originan un fenómeno de destrucción en el seno del hueso cortical, donde se desplazan de forma longitudinal dejando una cavidad cilíndrica. La resorción ósea empieza cuando los osteoclastos se fijan en la matriz ósea y forman una membrana arrugada. Estos osteoclastos segregan al espacio sellado entre la zona rugosa que constituye la membrana arrugada y la matriz una serie de protones y enzimas proteolíticas, fundamentalmente catepsinas, de las que la más representativa es la catepsina K, lo cual produce inicialmente una acidificación que trae como consecuencia un fenómeno de desmineralización. Posteriormente, la matriz desmineralizada es degradada por las enzimas proteolíticas. Los osteoblastos, por su parte,
van cerrando las cavidades producidas por los osteoclastos mediante unas láminas concéntricas de hueso que inicialmente no está mineralizado. Es el llamado hueso osteoide. Pero aproximadamente una semana después de formada la matriz ósea, precipita en ella hidroxiapatita, dando lugar al proceso de mineralización. Mientras que aproximadamente la mitad de los osteoblastos formadores de hueso mueren por apoptosis, la otra mitad se suelen transformar en osteocitos, manteniéndose en contacto entre sí y con células de la superficie ósea mediante una red de prolongaciones citoplasmáticas alojada en un sistema canalicular existente en el seno del tejido óseo. Esta red parece guardar relación con la capacidad de los osteocitos para enviar a la superficie del hueso señales producidas cuando detectan cambios en las características mecánicas del tejido circundante. Dichas señales pueden determinar que se ponga en marcha un ciclo de renovación.